Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Upriver. Seguimos en enero con un calor apremiante, pero bueno, acá firmes. No vamos a claudicar ni siquiera con extremo calor. Bueno, como todos los jueves, lo voy a saludar a Jorge Metz. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico, un abrazo. Bien, che, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Acá en el apretante calor de Rosario. Pero Sí, bien. señor, sí, sí, señor. Bueno, un nuevo episodio Sí, un nuevo con episodio. Leonardo Martín Salas, recomendado por Roberto insistentemente, ¿no? Porque Sí, Roberto Castillo, así que sí, sí. bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por invitarme a participar. La verdad es un gusto. Con Roberto somos colegas en la facultad. Hemos trabajado en el pasado también en algún emprendimiento cuando él estaba como consultor y yo estaba en Kimberly Clark, así que ya nos conocemos hace muchos años. Bueno, y ahora compartimos la docencia. Ahí cuando empezás a hablar de las compañías, veo tu currículum y tenés una vasta experiencia en compañías de primer nivel, Coca-Cola, Kimberly-Clark y McCain, las papas fritas para aquellos que están fuera de esto. Y ahí te tocó ocupar un rol muy importante y muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo. Contanos cómo fue esa experiencia de llegar a manejar toda la parte de supply chain marítima de McCain. La verdad que bueno, sí, mi última etapa en McCain fue manejar la logística internacional del flete marítimo a nivel global. Como creo que les comenté en algún momento, me tocó liderarlo durante la pandemia y pospandemia, Un desafío. donde un gran desafío, donde cambiaron la regla de juego, porque era una categoría que se manejaba con licitaciones masivas, es decir, uno agarraba toda la ruta, licitaba, si gana un forwarder, si gana una línea marítima, etcétera, ibas a costo. Claro. ¿Sí? Era muy agresivo la categoría en ese sentido, y si tenías que cambiar, cambiabas, no había problema. Lo que pasó en la pandemia cambió la regla de juego. Es Claro. decir, el hecho de que tener el menor costo no significaba que tenía garantía de poder mover los tachos, los contenedores. Y lo que pasaba es que tampoco, no era solamente los contenedores que no estaban físicamente, sino que habían quedado post pandemia vueltos en el medio del mundo de forma distinta, que habían quedado parados. Y la otra es el espacio en los buques. Se habían recortado muchos buques. Entonces, bueno, ahí cambiamos el paradigma nosotros desde McCain a nivel global y me tocó liderar ese cambio en el cual nos acercamos a Free Forwarders, que habían trabajado con nosotros y siguen trabajando, y lo mismo con las líneas marítimas, para trabajar en el valor que era tener la disponibilidad de los tachos y la garantía de poder cargar. ¿Sí? Así que bueno, en ese momento me tocó viajar y poder sentarnos con los puertos, con las líneas marítimas, con los forwarders para trabajar de una manera distinta para garantizar el flujo del comercio internacional, porque ahí era parar plantas, porque si bueno podías sacar producto de las plantas, las tenés que parar porque es un producto congelado, Claro. y lo otro es en los mercados de destino es tener el producto para vender. Así que bueno, fue un gran cambio de paradigma en el cual la estrategia y trabajar en el valor de lo que era poder tener espacio y disponibilidad en los buques fue, te diría, el desafío que hizo que cambiemos la forma de trabajar. ¿Llegaron a estar en algún momento desabasteciendo el mercado y parando alguna planta o se logró que ese No, finito, ese engranaje no, no? se logró, a ver, y cambió también a nivel táctico. Sí, si bien yo te hablo de estrategia, que es lo que hicimos a nivel estratégico, todos los días teníamos una reunión táctica con todo el equipo global, incluso con los forwarders que nos atendían, teníamos un forwarder grande en Norteamérica y otro en Europa, y lo mismo hacíamos con el resto de las regiones que se abastecían para ir diciéndoles cómo íbamos a ir entregando, cuáles eran los contenedores, cómo priorizábamos las cargas. Es decir, fue un trabajo, un war room, en el cual estamos todos los días enfocados en cómo garantizar el abastecimiento a nivel global. Es decir, la verdad que cambió la forma de trabajar. Bueno, creo que después vamos a hablar más adelante, es decir, creo que la digitalización Sí, y el claro. tener la información en tiempo real te marca la diferencia, porque no era algo de lo que usualmente uno tenía, es decir, manejaba la información macro de cuántos contenedores, cuáles son los movimientos, pero cuando vas al micro y querés el detalle para ver cómo abastecerse y cómo no, y dónde tienes un riesgo, bueno, ahí es donde nos llevó esta crisis a poder entender el detalle y cómo tener la información mucho más rápido. Ahora, las plantas no se paran, o sea, pero en verdad se transfiere por camión lo que no le da Sí, respuesta al puerto, ¿no? O sea, me parece que esa sí. es la historia, ¿no?
Sí, nos pasó mucho en Norteamérica de tener que salir por otros puertos porque no había espacios o no había lugares y tener que mover los tachos de una punta a la otra. Muchas veces nos ha pasado de mover de este a oeste para poder cargar los contenedores con un costo logístico que, bueno, ya se imaginan que lo que impacta mover un marítimo de una punta a otra de Estados Unidos para poder salir eh, de la costa oeste, por ejemplo, con producto que se fabricaba en la costa este. Así que bueno, toda esa ingeniería tuvimos que realizar en ese corto plazo y ejecutarla y tácticamente todos los días estar atrás de cada carga para ver cómo hacíamos para sacarla, negociar con los puertos para que esté el espacio, con las marítimas, con el forwarder, es decir, fue un trabajo de hormiga, visto hoy a la distancia, que hizo que, bueno, la información era fundamental para entender dónde uno estaba parado todos los días. Contanos un poco cómo fue tu crecimiento dentro de la compañía, porque vi que entraste en el 2014 en supply chain y cómo llegaste a una posición global y justo en un desafío tan complejo como fue la pandemia. Digo, ¿cómo desde Argentina lograste esa posición? Mira, a ver, yo entré en supply chain para Conosur primero, después pasé a proyectos de supply chain para Latinoamérica, eh, eh, después se abrió una oportunidad en procurement, una categoría nueva, es decir, que era logística manejada desde procurement, Ujú. no desde logística, que ahí fue un primer cambio en la estrategia de McCain, de tomar a flete y logística como categoría en procurement, en compras, para los que no Sí, conoce qué es procurement, es compras, y poder negociarla desde otra visión, una visión de alguien que conozca haber estado en la categoría y no alguien que negocia desde el precio, sino claro. desde cómo se genera valor. Bueno, primero tomo, como le decía, un rol regional y después, bueno, se abre la oportunidad de hacer esta misma experiencia para flete marítimo global. ¿Sí? Es decir, no había un rol que estuviese haciendo esta negociación, entonces, bueno, me toca el desafío de poder empezar a hacerlo y da la casualidad que justo me agarró la pandemia. Claro, Así que claro. creo que se unió los dos mundos, es decir, todo lo que yo venía haciendo por atrás de desarrollar una estrategia para la categoría me tocó acelerar la estrategia para poder ejecutarla y cambiar. Es decir, una categoría que, como le decía al principio, era transaccional, en la cual se negociaban una vez por año las tarifas, los volúmenes y te veías al año siguiente con todo el mundo, a armar una estrategia, ver con quién trabajamos, cómo conseguimos el espacio en los buques, cómo conseguimos los contenedores, con qué puertos trabajamos. Bueno, ese cambio implicó que en menos de un año tuviésemos que hacer la estrategia y ejecutarla y estar en la activación, es decir, no era solamente la estrategia desde el rol global, sino estar en el día a día con todas las regiones en el mundo para decir, bueno, ¿qué te mando, qué no te mando? Es decir, en cualquier momento me llamaban de Asia, de Europa o de Estados Unidos o mismo de Latinoamérica para ver cómo le iban a llevar los contenedores. Y bueno, mi rol en ese sentido fue no solamente ejecutar la estrategia, sino garantizar la ejecución logística de manera táctica también. Así que Contanos bueno, de, ese fue un poquito los pasos. Claro. contanos de Mar del Plata, fundamentalmente en el tema de calidad, just in time, precio, porque, a ver, ahora apareció otra planta de papa que también tendría que dar más oportunidades para el puerto, pero no, las empresas lo que nosotros observamos es que se van más que, ¿qué es lo que está pasando ahí Mirá, en Mar del Plata? a ver, ¿qué nos pasó? Y te lo digo desde mi experiencia propia, que me tocó negociar eh, dentro de este rol que tenía de flete y logística en Latinoamérica, cómo abastecíamos nuestras plantas, cómo abastecíamos nuestro mercado en Brasil. Es decir, Mm, el Claro. 60-70% y tenía un poquito más de la producción de Balcarce se exporta, ¿sí? ujú, Y tenés el puerto ahí a 60 kilómetros. ujú. Pero cuando miramos los precios de cómo llegar a Brasil, no había con qué darle al camión, no había con qué darle al camión. Y te hago un paralelismo, nos pasaba siempre. Brasil se abastecía de Europa a un valor de 500, 600 euros, y nosotros, te diría que casi triplicábamos ese valor desde Balcarce. Cuando vemos el marítimo, que siempre fue la idea de salir con marítimo, primero no había calado, después no había servicios, había servicio cada 15 días, después los costos portuarios. En un momento me senté con todos, me senté con el puerto, me senté con la marítima, con el puerto en Brasil también, para ver cómo, viendo la cadena completa, de punta a punta, saliendo de la planta, llegando al mercado en Europa, en Brasil,
que llegamos al sur y también a San Pablo, ¿cómo hacíamos para ser competitivos contra el camión? Y no hubo vuelta. Es decir, cada uno se guardaba un as en la manga y no todos poníamos arriba de la mesa el costo total. Es decir, nosotros trabajamos en el costo total Claro. para decir, bueno, este es el valor que tenemos que llegar. Es decir, no es que no queremos, porque la verdad que es mucho más simple 60 kilómetros, tenés los tachos, lo vas cargando, lo vas guardando, lo llevas al puerto, tenés una frecuencia, una salida, es mucho más simple que tener 40 camiones diarios que iban saliendo para Brasil. ¿Sí? Entonces, creo que no pudimos lograr todos los actores de la cadena de buscar un costo competitivo para hacer fuerte el puerto de Mar del Plata. Siendo aduana en Mar del Plata, o sea, para Nosotros colmo. tenemos aduana domiciliaria, bueno, Claro. Ajá. y se sigue, McCain tiene aduana domiciliaria, con lo cual se aduana en la planta. Mm. Entonces, ya salíamos con aduana desde la planta, es decir, la eficiencia logística, McCain la trabaja muy bien, porque la papa es un commodity, Claro. con lo Ujú. cual el costo de trasladar papa congelada es altísimo, cualquier gasto adicional que se le ponga. Una estadía, un doble flete, lo que sea, es altísimo. Por eso lo que buscamos en este encuentro que tuve con toda la cadena de valor para salir vía marítima era eso, es decir, ¿qué hacemos distinto para garantizar que el flujo marítimo de Mar del Plata salga? Y, No lo logramos. y ahí Es en esa decir, coordinación, el mejor de los casos lo empatábamos. hay también en la coordinación clave y ya nos vamos metiendo con toda tu experiencia en esto, fundaste una compañía que se llama Ruca, que es un poco un sistema colaborativo para poder conectar todas estas puntas de la logística en un único Sí. ducto. Porque también tenés la complicación de del productor, digamos, de la tranquera para adentro, cómo vas haciendo esa coordinación fina para que no haya pérdidas. Contanos un poco cómo nace tu proyecto Ruca. Bueno, Ruca nace ya, te diría, hace casi 8 o 9 años, con una idea que tuve con Lucas Bayón, que es cofundador de Rucas y mi socio. Ujú. Nos tocó implementar en la otra multinacional, en Kimberly Clark, hace más de 20 años para toda Latinoamérica, SAP, el ERP, Claro. ¿sí? Lo implementamos en toda Latinoamérica. Cuando terminamos de implementarlo, con una inversión millonaria, no quiero decir números, pero Sí, sabe, implementar SAP a nivel global y a nivel regional fueron varios ceros. Nos dimos cuenta que no lográbamos conectar la logística con el cliente. Entonces los equipos comerciales nos seguían, perdón la palabra, puteando, sí, obvio. que no sabíamos dónde estaban los pedidos. ¿Sí? Y fue así que a lo largo del tiempo fuimos armando herramientas con él en Access, trabajando en las corporaciones para poder tener visibilidad de los pedidos una vez que los facturamos, para ver dónde están. Y eso siguió pasando durante décadas, ¿sí? Hasta que un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo real de lo que veníamos haciendo como un piloto de un Access, en hacerlo algo que pueda ser comercializable? Porque ya la idea la teníamos, tal vez cuando arrancamos la digitalización, la transformación digital, todo lo que hoy se habla como algo normal, hoy se habla de inteligencia artificial, de Sí, un sí. montón de conceptos, era algo que medio loco. Es decir, cuando nosotros le contamos este proyecto a distintas empresas o a la gente, decían, sí, pero ¿cómo vas a conectar todo? Bueno, hoy Rucas es una plataforma colaborativa que conecta la supply chain. Nosotros no vamos a reemplazar ni el RP, ni el TMS, que es los sistemas de transporte, ni los WMS, que son los sistemas de warehousing. Conectamos. Ujú. Conectamos los pedidos con los transportes, con los operadores logísticos y con los clientes. ¿Para qué? Para ver en tiempo real cómo se está operando y que todos veamos cómo hacemos que la logística sea más eficiente, cómo le sacamos costos, cómo le sacamos tareas repetitivas que hay hoy en día hoy por ejemplo, para que tenga una referencia, cuando entregamos a un cliente, el chofer le saca una foto por WhatsApp al remito y ese remito automáticamente queda conformado. Una de las últimas empresas que implementamos nos dijo, la verdad que tardamos 15 días en tener el documento para poder conformar y poder después decir que tengo que cobrar a mi cliente. Hoy lo tengo cuestión de minutos. El chofer Inmediato. se sentó arriba del camión, puso el remito arriba del volante, le sacó la foto, nosotros con inteligencia artificial reconocemos ese remito, a qué entrega corresponde, solucionado. Y después todo el proceso administrativo y de planificación que también lo conformamos. Y en paralelo nos surgió, viniendo un poquito ahora con lo que decía de la tranquera del agro, es lo mismo está pasando en el agro. Me tocó desde el rol que tenía en McCain manejar toda la logística de agro, que son cientos de camiones en la cosecha, descoordinados, en los cuales no se tiene información, no hay conexión. Bueno, hoy trabajamos con dos de las empresas más importantes
de producción de papas, los cuales tienen nuestro sistema y están viendo en tiempo real la ejecución de cómo cada productor cosecha, cómo se mueven esos camiones, qué inventario tienen, cómo se entregan, cómo abastece la planta. Es decir, digitalizamos y le dimos información desde un plan que se arma en nuestra plataforma y toda la ejecución logística para que todos los actores estén conectados y cada uno hace lo que le corresponde. El productor sabe qué tiene que cargar, el transporte lo que tiene que llevar, cómo se hace la DTV, que es el documento para que puedan circular, cómo se recibe. Conectamos con los satelitales, es decir, con los GPS conectados. Entonces, ingresos, salidas, tránsitos, tiempos, es decir, está todo digitalizado. Entonces, todo lo que antes era una carga administrativa de tener gente siguiendo con camiones, con teléfono, hoy se simplificó. Es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo es conectar la supply chain, como les dije al principio, para que con la tecnología que hoy existe, poder aprovecharla para poder sacar el trabajo repetitivo, la burocracia, las ineficiencias, el control, pues como le decía, así como en consumo masivo hacemos control de tarifas, lo hacemos también en lo que es agro, y la verdad que terminamos conectando y nos dimos cuenta que nosotros cuando arrancamos pensamos que esto iba a ser más para empresas chicas, pyme, Claro. y la verdad que hoy estamos trabajando con L'Oreal, con Simplot, Lamb Weston, Vitalik, el de los colchones, Ujú. eh, son Marfrig, es decir, son todas empresas, Grupo Cloro, Grupo Ayudín, es decir, son todas empresas grandes, regionales y globales, que le pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros. SAP le da Claro. un sistema contable que lo puede ver cualquier persona en el mundo, pero la ejecución logística nadie la podía resolver. Entonces, vinimos a resolver ese problema. Es decir, Cuando hablabas de... cómo conectar la logística Claro, con los sistemas. perdón que te interrumpa. Cuando hablabas de colaborativo, me parece que es la palabra clave, porque entiendo cuando vos nombrabas la satelital, ir a decirle a una empresa satelital que se conecte a tu sistema, siempre fue como muy resistente en Sí. toda la parte sistema, decir, no, esto es mío, esto es tuyo, ¿por qué se me va a invadir mi negocio? ¿Cómo fue todo ese armado de gestión? Porque imagino que le habrá llevado horas de volverse con la cara larga, que te dicen que no, que vas. ¿Cómo fue toda esa gestión? Mira, sí, lo que decís vos es real. Es decir, el primer paradigma o la primera barrera que tuvimos que resolver es cómo convencer a nuestros clientes, es decir, estas empresas, es que con la colaboración de la información se iba a gestionar mucho mejor. Con los satelitales te decían, no, ¿por qué te voy a compartir el IP? Si yo te lo veo, yo te lo muestro. Bueno, listo, compartime el IP. Ujú. Cuando mostramos que compartiendo el IP, muchas de las tareas que eran, no sé si algo, cuando fue a la guardia, entraron a alguna empresa, está la gente de seguridad anotando hora de ingreso, hora de salida, patente, chofer, documento, todo eso hoy es, entró el camión, ve la geocerca de que ingresó a la planta, listo, ingresado. Claro. Se acabaron las planillas. En algunas empresas el guardia entra en rucas y confirma también que ingresó para tener un doble control más allá del satelital. Pero de vuelta, hoy está al alcance de todos. Mismo si hoy le querés poner un termógrafo a un camión para seguir, hoy le pones un termógrafo y podés seguir la temperatura del camión durante todo el Permanente. trayecto, Ah, permanente. Entonces, hoy la tecnología vino a ayudarnos para eso. Control de contratista, lo mismo. Nosotros integramos con el control de contratistas, que son las empresas que dicen en rojo o en verde para entrar a las plantas. mm. Bueno, ¿qué pasa? Llega el camión, está en rojo y ¿quién tenía que esperar? Hoy nosotros, alternos integrados, ya saben cuando están planificando si está en verde o rojo para entrar al día siguiente. Entonces, toda esa carga administrativa, reprocesos, control, hoy está todo visible. Entonces, uno, cuando está planificando, y siempre hablamos con Roberto de la planificación es fundamental en todo esto, es te evitas todos estos errores y retrabajos que generan demoras, estadías, problemas y todo ese costo. Cuando uno lo ve al final, son todos costos ocultos que cuando los empezás a medir, te das cuenta dónde está la plata. Un Totalmente. camión parado es plata, ¿sí? Con lo cual, en ese sentido, Rucas lo que visibiliza es todas las ineficiencias. Nos han contado historias a nuestros clientes de todo lo que se ahorraron por las ineficiencias y la verdad que cuando uno lo toma a dimensión es sorprendente el ahorro de costos que hay cuando uno tiene visibilidad y puede gestionar de una manera distinta la cadena de valor. ¿Sabes lo que pasa, Leonardo? Que nosotros venimos de generaciones en que el comercio, imagínate que yo era importante arriba de los buques porque era dactilógrafo. Entonces podía vender
varias planillas con carbónicos en la máquina de escribir y hacíamos los planos de carga que salían inmediatamente que el barco zarpaba, iba por aéreo, iba en chasqui y lo recibían en... Imagínate que hacíamos a Japón, tocando todos los puertos, tenía que llegar el plano de carga para poder diseñar la... Hoy la tecnología ha reemplazado todo, ¿no? O sea, sinceramente es sorprendente, ¿no? Para los que vivimos eso, ¿no? Sí, y la tecnología sigue evolucionando, nos sigue facilitando mucho las cosas. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial, Ujú, pero el uso de la inteligencia artificial tiene que ser aplicado. Es decir, ujú, no hay magia acá. Es decir, si uno no entiende qué es lo que quiere digitalizar, qué es lo que le quiere poner inteligencia artificial, no sirve de nada. Hoy tenemos modelos que te pueden predecir la temperatura. Hoy con las empresas que tenemos de agro, hoy ven el plan y ven la temperatura de los ujú. próximos días y saben si va a llover o no va a llover y si tienen que planificar o no. Entonces, Claro. mismo con datos históricos y datos futuros, podemos predecir si va a haber congestión o no va a haber congestión. Entonces, todo eso lo estamos aplicando en nuestra plataforma para que de alguna manera siga evolucionando. Es decir, creo que la evolución es constante y cada vez más vamos a tener que conectar y colaborar entre todos los actores. Es decir, como decía siempre y te decía Nico, es decir, eh, la colaboración creo que es la palabra clave para bajar costos. Sí, Si la empresa que no esté dispuesta a colaborar es la que va a perder eficiencia, es la que va a gastar más plata porque la información está. Es como la conectas, cómo conectas con el transporte, cómo conectas con el operador logístico, cómo conectas con el puerto en el caso de los puertos, es decir, cómo conectar la información para que las cosas pasen y trabajar en la excepción. sí. Sí, porque si no, hoy en día, al no tener información, siempre trabajas en todo y no en lo que está fallando o donde está el problema. Siempre se me presentó esta antinomia en la tecnología que tiene que ver con que el que llega primero se queda con todo y después, bueno, no hay dos Google o hay un solo Google, digo, ¿cómo ese commodity también de la tecnología termina afectando a empresas pymes como Rucas, digo? Porque te aparece un jugador global que te escala a otro nivel y muchas veces es perjudicial para esto. ¿Cómo se puede generar anticuerpos desde una pyme para que las empresas gigantes de tecnología no terminen quedándose con todo? Mira, a ver, lo que vemos nosotros en nuestro caso en particular, porque hay empresas que hacen algo parecido, no lo mismo que nosotros, y en donde fallan es en la ejecución. Claro. ¿Sí? Nosotros lo que garantizamos es la ejecución y que la plataforma funcione, pero no porque funcione, porque el software funciona bien, sino porque los usuarios la usen. Total. Entonces, trabajamos mucho más en el usuario, en que él vea que todos los días hay una planilla que le llevaba 45 minutos, armó una planilla para pasar un reporte que hoy hizo clic y ese reporte salió. Entonces, que dejar de trabajar en tareas que no generan valor a trabajar en cosas que sí generan valor, y no es que vos sacás gente, la No, gente no. empieza a trabajar en actividades que son mucho más proactivas y generan mejoras en el proceso y en el servicio al cliente. Entonces, lo nuestro es, la transformación digital está con nuestra plataforma, pero garantizar que desde la implementación, el uso, hacer que los usuarios estén convencidos de que funciona. Si trabajamos mucho en la ejecución de la implementación en sí, nosotros primero que hacemos un relevamiento con nuestros clientes, Claro, cómo están parados, cómo es el proceso. Lo otro que no somos un enlatado, que generalmente claro. los productos globales son enlatados y dice, toma, implementalo, y nos ha pasado que en algunos casos que dicen, no, yo ya implementé tal y la verdad que lo tuve que sacar porque no lo pude hacer funcionar. Y es una primera barrera porque nosotros tenemos que romper eso primero. Es Claro. decir, ¿cómo le explico que Ruca no es eso? No somos un enlatado, que nosotros entendemos el modelo de negocio. Una vez que lo entendimos, lo mapeamos y decimos, bueno, vos querés operar así, y nosotros de alguna manera lo ponemos acorde a cómo están trabajando. Es decir, te diría que hoy ninguna implementación es igual a la otra, Bien. ¿sí? Porque a mí dicen, no, yo esto no lo quiero ver, esto sí lo quiero ver, acá sí quiero, esto no lo quiero. Y una vez que está, el sistema funciona. Y después hay que trabajar mucho en la capacitación, Claro. ¿sí? Una vez que hicieron hábito del uso de la plataforma, nos siguen pidiendo más cosas. Porque creo que lo mencionaba en algún momento, es decir, es como que las empresas están trabajando con la luz apagada, ¿sí? Entonces no saben qué está pasando, no saben lo que no saben porque no saben. Entonces cuando prendemos la luz con Rucas, que empiezan a ver información, y dicen, ah, bueno, pero acá puedo hacer esto también. Sí, podés. ¿Y esto lo puedo hacer? Sí, también. Es decir, hoy hemos desarrollado dentro de la plataforma manejo de pales, logística inversa, arrancamos con todo el tema de agro, es decir, porque cuando empiezan a ver que las soluciones son reales, funcionan, y la verdad que se animan a ir por más.
¿sí? Porque de vuelta, al empezar a tener luz o visibilidad de que hay otro mundo aparte del Excel, hay otro mundo aparte de las planillas que van y vienen, que se tocan y que te modificaron un dato y dice, no, pero yo había puesto que la fecha era esta, ahora me la cambió. Rucas, es decir, cada uno hace lo que corresponde. El que arma los pedidos pone los pedidos, el que planifica el transporte, el transportista pone el chofer y la patente, el operador logístico si está preparado o no está preparado. Entonces, zapatero a tu zapato, cada uno pone la información que requiere, donde hay que interfacear para que sea automático, automático, y donde no se puede, en Rucas se puede hacer también. Y lo que hacemos es, tratamos que la gente deje de tipear para que la información fluya, como decíamos con el satelital. Entró, salió. Ya está, Claro. no le voy a discutir al satelital si está bien, porque ya está recontra reconocido que un satelital funciona. ¿Puedes perder señal en algún momento? Sí, pero te la guarda y después te la manda toda junta. Entonces, vamos con lo básico primero, nosotros. Entonces, creo que ese es nuestro gran diferencial y hace que una vez que están trabajando con nosotros no se vayan. Y que ese es el gran valor agregado que tenemos. Es decir, Claro. los que arrancaron con nosotros no se van y ven otras cosas afuera y la verdad no les termina de complementar porque nosotros no somos un enlatado. Vamos por toda la cadena de valor y vamos evolucionando y creciendo ahora con lo predictivo, como te decía, con inteligencia artificial aplicada, es decir, y venimos del palo. Claro, Sí, 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 estuvimos esa es la 25 clave, años con es Lucas conocer. en la Con, trinchera obvio. y sabemos cuál fue el dolor en el zapato que tuvo cada uno de nuestros clientes y muchas veces las primeras reuniones que tenemos cuando presentamos RUC son reuniones de trabajo. Claro. Pues, no, y te pasa esto, sí, y te pasa tal otra cosa, sí. Entonces, como que las charlas son mucho más colaborativas, también valga la redundancia, de porque sabemos cuál es el dolor de las empresas y entendemos cómo poder solucionarlo con una herramienta simple. O sea que te escucho, Leonardo, y lo asocio al hombre, ¿no? O sea, la tecnología es necesaria, pero la decisión del hombre es el que hace los negocios, es el que hace las cosas. Yo me acuerdo, vos sabés que la radicación de McCain en Balcarce giraba alrededor de que fueron a Mar del Plata y no le dieron pelota, fueron a Necochea y tuvieron un problema, y Conozco la terminaron historia. desembarcando en Balcarce con un intendente que era el Patón Pérez, y que Sí, este tipo, viste, un gaucho, entonces le dice, ¿y qué necesitan? Y nosotros necesitamos cuántas hectáreas, terrenos y donde la localización, cuántas hectáreas, no me acuerdo, si eran como 50 hectáreas, bueno, yo se las compro. Y se las compró con dinero de los impuestos para que se radicara la terminal. Y después dijo, ¿y qué más necesitan? Y necesitamos 100 conexiones internacionales de teléfono. No había conexiones para La Plata. Y Mar del Plata sí, ya tenía 100 conexiones. O sea, todo gracias al esfuerzo personal. Y por eso termina siendo lo que es. O sea, después termina la tecnología dando el camino, ¿no? Iluminando el sí. resultado. Pero el hombre es el que está haciendo las cosas. Ustedes son los que manejan este negocio, ¿no? Sí, y creo que lo importante en cualquier implementación de sistemas, tecnología o lo que sea, son entender a las personas, ¿sí? Porque son las que después están el día a día ejecutando, y cuando vos desasociás los sistemas de las personas es el primer gran error, y cuando uno pierde la sensibilidad de lo que pasa en el día a día, eh, empiezan a fallar. Por eso con Lucas nos dedicamos en las implementaciones a estar y entender qué es lo que le pasa a las empresas primero para no ponerles algo, mira, yo creo que es esto, toma. Claro. No, entender, lo vemos, lo trabajamos y cuando no se puede, no se puede. Pero sí importante es ese cambio cultural en las personas que entiendan que la tecnología los va a ayudar a tomar nuevas decisiones y mejores decisiones. Pues yo también me pongo en el zapato de el Total, analista, el operador total. que está haciendo el trabajo todos los días y dice, che, pará, Sí. ahí vino esta herramienta Y es tu que cliente ahora que yo aparte, en tenía definitiva. 45 minutos para hacer la planillita, ahora hago así, un Sí. botón apreté y ya está la planillita. ¿Qué voy a hacer yo mañana? Por eso es un cambio cultural, porque si no, el primero que te dice que no es el usuario. Es decir, Obvio. no, no, no funciona, no esto, no lo Total. otro. Entonces, nos aseguramos que esa parte funcione, que el usuario entienda cuál va a ser su nuevo rol también y acompañamos en este change management que hablamos nosotros, Claro. cambio cultural en la empresa, porque aplicar tecnología no es fácil. No. ¿Sí? Y Es decir, muchos subestiman, es decir, los grandes sistemas o pequeños sistemas en que uno los implementa y funcionan porque están recontra mostrados, pero el principal motivo de que los sistemas se caen o el uso de la inteligencia o cualquier cosa es porque la gente no lo usa o porque la gente no lo usa porque no quiere usarlo, porque sabe total. que puede afectarle su trabajo.
Por eso es acompañar desde este lado también y lo hacemos nosotros para garantizar eso. Sí, me sumo un poco a lo que decía Jorge de la parte humana, la humanización de la tecnología, porque hay mucho fundamentalismo tecnológico, ¿viste? Lo escuchás en speaker, en un montón de personas que dicen, no, la tecnología, los autos se van a bajar los barcos solos. Yo creo que también, pero digo, en el medio de eso tiene que funcionar con un componente humano que es que vos quieras que eso funcione, digamos. El celular es Sí, celular porque todos lo aplicamos y entendemos que es una herramienta que nos comunica más rápido. Si yo entiendo que algo en una empresa, en el valor de una empresa, no lo van a usar. A mí me pasó, nosotros quisimos romper el paradigma con una startup que tenemos de los abogados. No lo logramos todavía. Digamos, los abogados, decir, che, nada, para que vos me vas a reemplazar con tecnología, no hay ninguna manera de entrar a una corporación sí, por la parte legal, digamos, ninguna. Es decir, te sí, resisten al... Pero bueno, yo creo que de a poco con el tiempo ese cambio cultural, entender que hoy la inteligencia artificial generativa empieza a generar como un valor, empieza a ayudarlos, bueno, ahí empiezan como a aflojar. Pero es una batalla humana, es como haber vendido sí. corbatas o sombreros en los años 50 y bueno, era más fácil. Hoy yo creo que hay que empezar y me parece sumamente de valor lo que están haciendo de tener ese contacto humano y de resolver el problema y no solamente decir soy una empresa tech, porque me parece que ahí muchas veces empieza el problema. Sí. Y definitivamente, como te decía, pasa por ahí porque el que ejecuta es el que el te sube, te baja el pulgar, no es Totalmente. el que tomó la decisión de implementar la tecnología. Y a ver, nos pasa, mismo después de haber implementado varios meses, con los usuarios, mira, me necesito que este reporte genere un Excel para pasar de tal persona, pero ¿por qué no le das el acceso a tal persona y que entre y que lo mire en tiempo real? Ah, ¿se puede? Sí, entonces vos te evitás de bajarlo, mandarle el mail, pasárselo y la gente empieza ahí a pensar distinto. Por eso también Mm. es un cambio cultural de los empleados o de la gente en general de que la tecnología te viene a ayudar, ¿sí? Y uno tiene que buscarle la vuelta en cómo me ayuda y qué otras cosas empiezo a hacer hoy que antes no hacía, ¿sí? Porque Ah, uno va a tener más tiempo, sí, pero para dar valor agregado para cómo mejora el servicio, cómo, es decir, nosotros, por ejemplo, llega un camión a un cliente, está demorado más de 45 minutos, tiene una alerta del GPS, che, el camión está parado en la puerta de tal supermercado que no lo recibieron. Claro. Capaz que eso te enterabas al día siguiente porque vino rechazado y hoy el que antes estaba perdiendo tiempo en cargar un pedido, hacer algo manual, hoy tiene el tiempo para, che, disculpa, te llamo porque tenés el camión parado en la puerta del supermercado y no me estás cargando, tenés algún problema, te falta alguna documentación, es decir, tenés herramientas que te permiten trabajar en otras cosas, ¿sí? Entonces, hay que entender que la tecnología vino para ayudarnos, nos trae un montón de beneficios y hay que ver cómo generamos más valor con lo que ya tenemos, ¿sí? Porque nos pasa, bajan costos los clientes que tenemos y mejora el nivel de servicio, Sí, ¿sí? Por eso ah, hay que apoyar a esa gente que hoy piensa que no tiene un lugar está trabajando en eso ahora. yo creo que la planificación es fundamental. Las personas como vos, en las recomendaciones, por la sabiduría, el conocimiento, a mí me preocupa. Vos decís, no pudimos luchar contra el camión porque en 2.000, 3.000 kilómetros tenemos que mandarlo en lugar del barco. Y yo digo, pero hermano, o sea, a vos, ¿alguien te consultó cuáles son los problemas para resolverlo? Porque que yo sepa, ya creo que es la segunda o tercera oportunidad en que se quiere concesionar el puerto y no se puede, porque las rutas son una cagada, porque todo no funciona y porque el código aduanero es pésimo y las habilitaciones de aduanas peor. Y claro, vos desde Mar del Plata ves la cola de camiones y decís, uy, qué grande el puerto, esto sale todo por puerto. Mentira, se va todo por camión. O sea, ¿a vos alguien te consulta que no seamos así, tipos como nosotros, interesados en conocer tu vida? Mirá, a ver, creo que ahora que salí del mundo corporativo y estoy con Rucas, empecé a tener este tipo de contactos donde me toca poder hablar de cómo esta planificación puede mejorar en muchos aspectos los procesos en general. Eh, es algo que capaz que en el mundo corporativo lo veía desde mi mundo corporativo, viéndolo con mi rol que tenía dentro de la organización. Hoy sí veo que pasan estas cosas y que las soluciones son más amplias, es decir, cómo todos los que están en la cadena de valor tienen que trabajar y entender que hace distinto, y esto que hablaba del plan, la planificación es cómo empezamos a planificar más largo plazo, porque si no, no Ah, tenés la infraestructura, no tenés el calado, no tenés el costo, no tenés el puerto, es decir, tenemos que tener una visión holística mucho más de largo plazo
poner un plan y empecé a ejecutarlo. No se hace un día al otro, Total. definitivamente. Pero sí creo que la voluntad de las empresas es mejorar la competitividad, porque hoy en día competimos con el mundo. Entonces lo que requiere es que nosotros logísticamente bajemos los costos. Y no lo vamos a hacer si no lo pensamos todo como sociedad, ¿sí? Con Total. algún plan de largo plazo en el cual digamos, bueno, vamos por acá y todos nos alineemos en ese plan y creamos que ese es el plan para poder ser más competitivos a nivel país. Eh, Porque si no va a pasar como estas experiencias que hablamos recién, es decir, todo muy lindo, pero si me sale más barato ir con camión, Me voy con camión, obvio. me voy con camión. Aparte el camión me llega en 4 días y el buque capaz que tardaba una semana. Entonces, tenemos que empezarlo desde otro lugar y entender todos qué es lo mejor para el país. Ahí nos hablabas mucho de la parte de supply chain de compañías más grandes, de cliente final. Te quiero llevar un poco al productor. ¿Cómo el productor puede incorporar esta tecnología sin amigable? Porque mucho hay ya siembra 4.0, cosecha. Vos vas teniendo una trazabilidad de cuánto es lo que estás produciendo en tu campo, pero una vez que lo liberaste de tu tranquera, la eficiencia de lo que produciste adentro se te va en la ruta, se te diluye. ¿Cómo ustedes pueden ayudarlo desde Rucas para que el productor también pueda tener control y saber qué costo real tiene de logística al puerto o de la mercadería que esté llevando adelante? Mira, en ese sentido nosotros, a ver, como lo estamos haciendo hoy, es replicable con un plan que uno tiene de cuántas toneladas tiene que despachar, cómo la va a despachar y cómo la va a ejecutar. Nosotros, desde ese sentido, conectamos con los transportes, con los satelitales conectados con los kilómetros. Vos seguramente tenés tarifarios que son acordados, entonces le pones un costo a ese tarifario para poder decir, bueno, tantos kilómetros, mismo si hay demoras, cuánto cuestan las demoras. Entonces, lo que te permite la plataforma es tener esa trazabilidad de cómo la ejecución logística, pero también cómo la ejecución administrativa y de costos. Es decir, porque si no empezás a perder sensibilidad, es decir, cuánto te terminó costando llegar al puerto, llegar a una planta, llegar a un almacén, llegar a un silo. Pero nosotros lo que hacemos es, seguimos un pedido, ese pedido tiene asociado una ruta, esa ruta tiene asociado un costo, y después vos le podés poner adicionales o no, es decir, tiene estadía, pasa por una balanza, no pasa por una balanza, va al puerto, en el puerto lo hacen ir a otro lugar para cargar de vuelta. Entonces, nosotros como seguimos toda la ruta completa y para cada tonelada que salió de un campo, tenés cómo se ejecutó la logística y cuánto te costó. Por lo cual desde ese lado nosotros venimos a darle, como decía al principio, prender la luz en la logística del agro también, en cómo es la ejecución y cómo lo conectás con la empresa de transporte, a quién le vas a entregar, y que puedan ver todos en tiempo real qué es lo que pasa y cuándo algo no está funcionando, darse cuenta con tiempo. Y después, a ver, hoy nosotros, en otra oportunidad, si quieren, les comparto los dashboards que tenemos, que en Sí. tiempo real ves cómo estás ejecutando. Entonces es como que vos tenés un televisor tipo aeropuerto donde va diciendo, che, todas estas son las cargas que tengo, están saliendo, están demoradas, no están demoradas, tanto salió de tal lugar, este lote ya lo completé, no lo completé, me quedan tantas toneladas, estos fueron a los silos, estos fueron a los almacenes, esto fue a la planta. Entonces, ves la película completa, hasta incluso por variedad en el caso que vemos nosotros, variedad de papa, es decir, Claro. si vos tenés una variedad o manejás un lote después cuando llega, eh, tenés la trazabilidad completa. Entonces, lo que nosotros garantizamos es que una vez que salió ya sea de un campo o de una planta o algún lugar, es la trazabilidad logística, no solamente desde la ejecución, sino también la parte administrativa y de costos, y mismo la planificación después del transporte, cómo le pago el transporte, qué tarifa tengo, si tengo camiones propios con camiones propios, si tengo camiones tercerizados, cómo les pago. Es decir, en un solo lugar tenés un repositorio para tener toda la información y eso te permite en campañas siguientes, que es lo que nosotros ya estamos haciendo con los clientes que tenemos, decir, mira, el año pasado ejecutaste así, Claro. estos fueron de alguna manera, tus problemas, estos fueron tus desvíos, ¿qué vas a hacer diferente? Es decir, ¿cómo vas a abastecerlo? Es decir, ¿te alcanzan los depósitos, no te alcanzan los depósitos? ¿Tenés que mover una manera? Y siempre hablamos también que hay en el mundo del agro, tenemos una cuestión que es el clima, que no lo manejamos, Total. pero bueno, la historia te dice qué pasó cuando hubo una lluvia, cuánto tardas en recomponerte para volver a cosechar y sacar los camiones. Entonces, la historia te sirve después para replicar qué es lo que hoy se conoce como inteligencia artificial predictiva, es decir, ves datos históricos y ves cómo vas a ejecutar en el futuro y cuál sería el escenario que te va a pasar. Ahora, Eso es lo que tenemos. Con un QR vos tenés la trazabilidad total de lo lo que estás vendiendo. A ver, podés llevarlo un QR, nosotros lo llevamos a nivel de un
¿cómo se llama? Un viaje o una planificación, un viaje, y ahí lo seguís. Después si querés verlo en un QR, querés ver como quieras. Eso, la verdad que uno tiene la trazabilidad completa de ese viaje desde que salió hasta que llegó al punto de destino. Incluso lo ves en el mapita, Sí, sí, total. cómo fue el viaje, si hubo paradas, no hubo paradas, si vos le dijiste que vaya a una balanza a pesar o no, si llegaste a un almacén y dije, no, este almacén no porque no da la calidad y lo tenés que llevar a otro lugar. Entonces tenés todo el recorrido completo, lo ves en tiempo real y después históricamente querés ver la ejecución y la ves también. Y como te decía, después vas a buscar los datos históricos para decir, che, ¿cómo ejecute mi campaña tal año? Claro. Y tenés toda la historia para poder de alguna manera empezar a trabajar en el futuro también. Bueno, Leandro, buenísimo. Vamos a seguirla, digamos. Me parece interesante poder Sí, ver todas estas visiones También es interesante desde el punto de vista de emprendedor, porque bueno, nunca es fácil salir de la comodidad de una multinacional y llegar al territorio desolado del sí, emprendedurismo. Digamos. Bueno, eso sí. siempre es muy aplaudible y en Argentina eso sucede muy a menudo. Y bueno, conocer los casos como los tuyos enriquece y me parece que ayuda también a otros a meterle para adelante. Te agradecemos mucho por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. La verdad que muy, muy amena la charla, disponible para cuando necesiten charlar de algún otro tema también. Y la verdad, un gusto, tanto Nico como Agustín, de poder hablar de estos temas que creo que ayudan a que podamos ser un país diferente. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Gracias, Andro. Bueno, nos quedamos un ratito más. Con Jorge vamos a hablar de un tema más espinoso. Nos vamos a meter un poco en lo que fue la intervención del puerto de Ushuaia. Y yo quiero escuchar la opinión de Jorge, de su experiencia como funcionario de un área tan sensible como en su momento era la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, hoy ANPIM, Agencia Nacional de Puertos y Marítima. Así que vamos a escucharlo a Jorge. ¿Cómo anda Jorge de nuevo? Vamos a meternos un poco en un tema más espinoso. Contame qué estás Sí, a viendo. ver, sí, vos sabés que en la intervención del puerto de Ushuaia nos obliga a razonar qué pasó con los puertos, ¿viste? O sea, en los 90 te los tiraron por la cabeza a todos los puertos públicos, desaparecía la GP que administraba y manejaba los puertos a 4.000 kilómetros de distancia y se lo entregaban a las provincias. Y las provincias podían hacerlos, municipalizarlos, podían venderlos, podían ejercerle la administración por la administración de la provincia, podían armar consocios, consejos de administración, o sea, entes Los que liberaban. administraban, o sea, liberaban, pero ojo, indicaban en el decreto 906 del 92 claramente para qué era el destino del recurso. Ok. Era para la inversión, para pagar sueldos y para la capacitación. O sea, De lo en los recaudado, puertos, digamos. De lo recaudado por el claro, puerto tenía esa asignación presupuestaria, digamos. exactamente. Ok. Ahora, no puedes hacer lo que se te canta, ¿me Bien. entendés? O sea, entonces, en esta historia, los puertos han cambiado. Vos pensás que hay un montón de funcionarios portuarios que terminaron siendo intendentes de las localidades donde están los puertos. ¿Y cómo se llegó a eso? Pará, Se déjame que te llegó, haga una pregunta ahí. ¿Sujeto a sí. quién audita? ¿La SINGED o audita las provincias ese presupuesto, digamos? No, 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 audita, por un lado, la provincia, Ok, vos tenés el Tribunal de Cuentas, ok. pero la sanción más grande que para el tribunal, o sea, auditan a municipios, auditan a empresas públicas provinciales, pero la multa de una causa penal, la multa es de 200.000 pesos. O sea, vos Claro. imaginate que cuando vos armás estos negocios en las provincias que se hacen, 200.000 es el costo, es lo mínimo. Entonces vos decís, son las recaudaciones y los presupuestos son atacados para fines políticos. Esta es la realidad. Entonces vos te encontrás, si el justificativo para la intervención de Ushuaia es desviar la inversión en obras de la provincia y no del puerto, tienen razón. Se puede sancionar, se puede intervenir. Ahora, en este caso, todos los puertos de la Argentina están en la misma situación. Vos imaginate que en el puerto, para que no ocurriera esto, en el puerto de La Plata, por ejemplo, yo establecí en el estatuto
que el 65% eran horas, 35% era el sueldo. Yo tenía 140 empleados, lo entregué con 50 y cuando me fui, inmediatamente pasó a 300 empleados. O sea que Hoy tiene 300 empleados superaban. La Plata. La Plata hoy tiene Sí, sí, 300. no tenía 300, no sé hoy cuánto tiene, yo te digo la verdad. Entonces, ¿querés que te diga la verdad? No, no encaja, tienen que hacer dibujos para llegar al 35%, que no sé cómo lo hacen, y finalmente el que audita es el tribunal. O sea, ¿querés que te diga la verdad? Si la provincia, si el Estado Nacional va a ir a la intervención de los puertos, producto del mal manejo administrativo y la localización de inversiones fuera del puerto, no queda ningún puerto en los estados provinciales, incluyendo, te digo, Rosario, ¿no? Porque decís, bueno, y bueno, cuando hacen esas reuniones y terminan pagando cosas que no tienen que ver con el puerto, Pero ¿viste? Terminan Rosario, pagando fiestas. Rosario lo tiene concesionado, No, no, te tienen un ente de administración, que que lo es el manejan a un ENAPRO, privado, digamos, que, TTPR y que, que Servicio es, Portuario, digamos. claro, que concesionaron un espacio del puerto a una empresa privada. Ok. Entonces, pero el recurso de lo Sí, que te cobran, entiendo. ese dinero van para nuevas obras, pero obras dentro del puerto. Vos no podés ir a hacer obras fuera del puerto. Pero convengamos lo siguiente, estamos hablando de Ushuaia, no estamos hablando de cualquier puerto. O sea, Bien, es cierto que en la provincia tienen 3.000 habitantes, es cierto que los muchachos deciden y hacen lo que quieren, es cierto, pero ojo, los términos geopolíticos que maneja el presidente actual con Estados Unidos, estamos en vísperas de resolver el tema del Polo Sur, a ver, hace que doble tiene. clic ahí. Sí, Dame tu visión de, digamos, cuando vos hablas de geopolíticas, hablas del alineamiento occidental que marcó en Davos Milei y Trump, de decir, bueno, un aliado entre Trump y Milei como para refundar Occidente desde América. Eso yo escuché en Davos. sí, sí, eso. Eso dijo en Davos. Decir, Sí. che, Occidente lo refundamos nosotros. Sí, sí. Bueno, Pero no, pero no es distinto a lo que viene haciendo Estados Unidos. O sea, no, 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 con no. México, Pero cuando pierden la guerra, le compran a México California. total. Pero bueno, Alaska fue comprado. aparecimos nosotros en ese refundar de Sí, Occidente. ¿Qué sí, caso señor. tiene que ver Ushuaia en esto? A ver, ¿cuál sería la lógica, la estrategia de Ushuaia a nivel marítimo, bélico, producción? Sí. Contame eso. Bueno, a ver, es el paso de acceso al puerto más cerca del polo, en un momento en que se van a definir las responsabilidades de administración del polo y sus recursos y las tierras raras. Ok. Pero además, ya Estados Unidos vino el año pasado y el anterior anunciando inversiones en Ushuaia o Río Grande. Había una decisión de Argentina, de Caputo, otro de los Caputo que desarrolla inversiones en la isla, pero además en Ushuaia, en los territorios que comprenden a la Armada, a las Fuerzas Armadas, tiene un proyecto Estados Unidos para radicar un puerto ahí. O sea que, digamos, la estrategia geopolítica que se está resolviendo en el ámbito de Estados Unidos y Argentina en el mundo, que no puede estar en la mano de 300 pibes Entiendo. que lo que contabilizan es cuántos barcos entran o cuántos barcos salen de pasaje, ¿viste? Y lo Y, que promueven es, entraron tantos barcos este año más o menos que años anteriores, pero nadie habla ni de la calidad ni los precios, ¿viste? Esto es la realidad, ¿no? digamos, diría otro presidente de Estados Unidos, es la geopolítica, estúpido, no es el pavimento en Ushuaia, digamos, ¿no? Sería- Tal cual, no es el tal desvío cual. de la... Si desviaste Pero, algunos fondos para hacer un pavimento más, pavimento menos, sino decir, negro, correte de ahí porque eh, esto es estratégico. Salí. Tal cual, tal cual. A ver, imagínate que si bueno, interviniera en Ushuaia, hay, qué sé yo, Bahía Blanca. Bahía Blanca podía antes comprar por mes un avión y ahora Claro. tienen que ahorrar para cambiar las cubiertas del auto del presidente, ¿me entendés? Entonces, las cajas las han desfigurado el destino que tenían ordenado por la nación. Entonces, ¿querés que te diga la verdad? Si este es el objetivo, creo que en el corto o inmediato plazo, ningún puerto de los puertos públicos de los 90 queda en manos de consorcios, de ente administración, de NAPRO, de nadie. O sea, queda en la nada. O sea, me parece que el objetivo es geopolítico y no errores en la administración, digamos. Pero hablabas de Bahía Blanca,
pero no tendría una lógica geopolítica Bahía Blanca, excepto de Vaca Muerta, digamos, pero tiene más lógica geopolítica Ushuaia hoy que Bahía Blanca. Totalmente, Ok, totalmente, totalmente. Eh, a ver, el tema de Bahía Blanca perdió su oportunidad con YPF, con una inversión con Petronas, después ahora con la Shell. En verdad las cosas, o sea, hay una imagen de marketing en la cual la asocian a cantidad de McDonald's que se están instalando en cada estación de servicio, pero están perdiendo los grandes socios que necesitan para las inversiones. Entonces Bahía Blanca estratégicamente, y no Bahía Blanca puntualmente, sino Puerto Rosales, sino Punta Alta, en donde hicieron las inversiones, esta nueva terminal que hicieron, son puertos que compiten fuertemente en el desarrollo de las necesidades de Vaca Muerta. O sea que yo creo que lo que se viene en los próximos años tiene que ver con inversiones geopolíticas y el manejo de grandes negocios en las cuales el puerto es una llave para que se produzcan estos negocios. Y si está en manos de gente que se desconoce el oficio, que se desconoce su representatividad y que no son del bien hacer normal, van a quedar afuera, esto no tengo duda. por supuesto no tiene que ver con esto, pero seguramente alguna vertical se tocará y tiene que ver con la renuncia del secretario de Transporte de la Nación. Acaba de renunciar, hay un montón de renuncias que se van dando como rápida, que me parece que también pueden tener una lógica de lo que vos estás diciendo recién, porque no es normal que renuncien 5 funcionarios en enero, uno atrás del otro, de la UIF, transporte. Me parece que hay como un reordenamiento de mi ley que esta es una interpretación personal y política. Post elecciones de las PASO, donde hubo una derrota y necesitaba afrontar en la provincia de Buenos Aires, después vinieron las nacionales, hubo el famoso acuerdo con Benson económico. Me parece que también hay un acuerdo de gestión que pueda atarse a Tal Ushuaia, cual. que pueda atarse un montón de cuestiones que no parecen sueltas. Tampoco parece suelta Milei con Infantino, el presidente de la FIFA, y alguna enemistad con la provincia de Buenos Aires, Tapia, Tobillino. Parece que hay como toda una ebullición política que termina con el decreto de intervenir el puerto de Ushuaia. Sí, yo creo que eso pasa por ahí. O sea, vos que conocés como yo California, San Francisco, esos eran terrenos mexicanos y hoy a ninguno les interesa participar en México. O sea, Claro. están muy contentos de estar en Estados Unidos. Lo mismo le pasa en Alaska. Y ahora está la discusión, viste, que dijo en Davos, se van a arrepentir de no transferirme a Groenlandia. Y lógico, viste, si soy de Groenlandia, seguramente voy a estar más de acuerdo en pertenecer a Estados Unidos y bueno, esto es lo que se está manejando hoy. Me parece que la estrategia geopolítica que se está manejando deja afuera a un montón de interlocutores sin experiencia, ¿no? Me parece que ahora viene una nueva etapa en la cual tenés que saber y que tenés que formar parte de una estrategia internacional, ¿no? No, escapa a las relaciones nacionales y con eso tiene que ver estas decisiones que van a tomar en no participar en estos convenios multilaterales, Correcto. trilaterales, binacionales, ¿viste? O sea, yo creo que de fondo estas cosas se van a ir, han Sí. cambiado las condiciones del mundo y esto es lo que se viene, ¿no? Te meto la última cosita y en el pliego de la licitación de la hidrovía hay un punto que viene siendo cuestionado, que creo que por el alineamiento global que estamos viendo no va a tener salida, que es la implementación de las famosas cámaras de monitoreo de cargas, que son un sistema americano. El sistema americano es el más costoso, podía haber un sistema europeo mucho más barato. Pero ese sistema de control de cargas reporta directamente a la base de operaciones de Estados Unidos del Cono Sur, digamos. Es decir, Estados Unidos tiene la decisión de monitorear las cargas de la hidrovía. Bueno, si estos kioscos que están pegados en el gran negocio del dragado y el balizamiento, los metieron 3 veces. Las 3 veces fueron la gente, todas las entidades y todo el mundo le dijo esto no va, y sigue estando entre las condiciones. Imagínate que hay alguien por encima de todo esto que está diciendo esto es lo que hay que hacer. O sea, cae de Maduro. De una manera te dicen, no, no puedes estar asociado a empresas para el mantenimiento del dragado de algunos estados, Ujú. pero hay algunos estados que son más que estados, me Sí. parece que son más que socios, son más que amigos, y,
de fondo la sociedad va a tener que elegir en algún momento qué nos conviene, como al malvinense, es decir, ¿qué me conviene? ¿Me gusta estar bajo Inglaterra como colonia o ciudadano de Argentina? Y esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Sí, ahí yo creo que lo de Malvinas me parece que es una falsa, es más difícil, porque ahí hay, digamos, hay una cuestión de territorio, digamos, me parece que es más controversial que decidir si hacemos una alineación global con alguien, pero seguimos siendo autónomos y seguimos siendo, pero bueno, ahí me parece que en Malvinas hay otra discusión, no tan de que el malvileño puede elegir, digamos, porque me parece que ahí hay una cuestión de territorio, digamos, pero No, 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 no está en los planes, pero también te claro. digo, es que, que no te extrañe que antes de que termine este ejercicio, este mandato, Milei tenga un acuerdo de 1000 años en el cual vuelva a tener soberanía argentina Sí, se dentro está de hablando 1000, mucho dos de mil eso. años. Se está hablando mucho de ese. Salió Que, en Infobae, sí, ¿viste? sí, lo dijo Y Daniel esto lo Haddad. veníamos. Daniel Haddad lo dijo él en persona. Dijo, bueno, ojo que en los próximos meses puede haber una sorpresa de Estados Unidos y Malvinas. Lo dijo él. Esto lo sabíamos del año pasado, pero era reserva, pero alguien está trabajando en esto, así que me parece que se vienen tiempos de grandes cambios, ¿no? Esto ha cambiado el escenario del mundo, ¿no? Total. Bueno, Jorgito, creo que la semana que viene podemos tener una sorpresa y algún lobo marino. Por ahí nos encuentran en otra geografía haciendo el programa. Si Dios quiere, vamos juntos, dale. Dale, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí pasamos otro episodio de Up River. La semana que viene probablemente nos encontremos con alguna sorpresa. Nos vemos. Buen fin de semana.